temprano para ustedes. Entonces damos inicio a la clase de segundo C de matemáticas, hoy lunes 28 de septiembre, haciendo hincapié que el próximo 2 de octubre, viernes, es el primer consejo técnico de la secundaria, motivo por el cual pues los alumnos de toda la secundaria tendrán pues ese día, digamos, libre, ya que no hay clases. Tú sabes cómo lo puedes utilizar, si acabando alguna de tus tareas o algo. ¿Para qué hago mención al inicio? Pues para recordarte que ese día no tendríamos clase, ya que tenemos programada ahí nuestra clase virtual. Iniciando, tú puedes darte cuenta que a lo mejor yo ya puse aquí el tema que vamos a ver, que son potencias. Antes de iniciar a ver potencias, quiero que ustedes me vayan ayudando para ver si entendemos qué es una potencia. Todos estamos viendo la pantalla y en el primer recuadro de la parte de arriba viene un segmento de longitud que mide 4 metros. ¿Sí? Dice, calcula la longitud del segmento. ¿Cómo puedo o qué operación haría yo para calcular la longitud de este segmento? ¿Alguien me podría decir? ¿4 por 1? ¿Cómo? Pues alguien dijo 4 por 1, pues sí. O medir del punto A al punto B. ¿Sí? No hay una operación en sí para medir una longitud, ¿o sí? No hay una fórmula, la única fórmula es sumar o empezar del inicio Hasta el final. Hasta el final. No hay una fórmula concreta porque cada quien puede decir, bueno, de aquí a la esquina, de aquí a la otra casa, una longitud puede variar, no podemos definir únicamente una fórmula. Y el resultado pues va a ser aquí pues 4 metros, no la puedo yo definir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es solamente una recta. Entonces la recta, ¿cómo se va a medir? Pues del punto A hasta el punto B. Lo que mida, eso es. Pero ¿dónde sí ya puedo utilizar alguna operación? Para calcular el área de un cuadrado. ¿Cuál es la operación para calcular el área de un cuadrado? Multiplicar 4 por 4. base por el La operación sería base para Lado por lado por lado. Por aquí les voy a hacer hincapié un poquito. Base por altura es solo para los rectángulos. Si tú en algún examen o algo me pones que la fórmula del área de un cuadrado es base por altura, en teoría no estarías mal, porque tú sí me puedes decir, pues es que esta es la base, profe, y esta es la altura. Pero matemáticamente estarías en un error, ya que la base de un cuadrado es lado por lado. La de un rectángulo es base por altura porque son diferentes. La base no puede ser la misma que la altura, si no sería un cuadrado. Entonces aquí sí voy a necesitar, por favor, Sote, que ustedes me ayuden en eso. Entonces, lado por lado es lo mismo que si yo digo lado al cuadrado. No es lo mismo lado al cuadrado que 2L, ¿sí? Porque si yo digo 2L y lo hago sería 4 por 2, 8. Y el área de este no es 8, es 4 por 4, 16. ¿Qué vamos a ver ahora que vamos a ver potencias? Bueno, que un número elevado a una potencia es lo mismo que multiplicar ese mismo número por sí mismo ciertas veces que el exponente me diga. 4 por 4, 16. ¿Vamos todos bien? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ojo, esto no viene en su libro porque oiga, ¿en qué página viene? No.
Lo saco de otro libro para que tú al momento de llegar a tu libro lo compares y veas cómo hacerlo. Calcula el volumen del cubo. Un volumen es muy diferente a un área. Un área solo se calcula con dos longitudes. Puede ser un lado por este otro lado. Pero un volumen voy a necesitar tres longitudes. En este caso puede ser lado por altura. ¿Sí? En pocas palabras, la operación del volumen de un cubo es lado por lado por lado. ¿Sí? Cuando yo estoy multiplicando, en este caso, una misma letra, es cuando yo puedo decir que es 3 veces multiplicar L es lo mismo que L al cubo. Si yo sustituyo el valor de L, que es 4, y lo pongo al cubo, esto es igual a multiplicar el 4 por sí mismo 3 veces. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Sí? Y Sí, aquí ya serían metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que pues aquí, si tú lo hicieras en pocas palabras, imagínate que rayas esta figura y formas cuadritos, ¿sí? Y esta otra va a formar los otros cuadritos. ¿Cuántos cuadritos te dio? 16 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues aquí pasa prácticamente lo mismo. La única diferencia es que no solo van a ser los cuadritos que están aquí, sino que esos cuadritos también van a ir para arriba. Entonces, 64 cuadritos es lo que conforma a todo esto, es lo que le cabrían si cada cuadrito o cubito más chiquito fuera de 1 metro. ¿Sí estamos claros cuáles son las diferencias? sí, Vamos a verlo de la siguiente manera. Todos saben de videojuegos, ¿verdad? Antes los videojuegos decían que eran 2D. Esto es 2D y esto es 3D. ¿Tú sabes por qué les decían que era 2D? Porque eran planos, ¿sí? Tú veías el videojuego y pues se veía un monito que iba caminando, pero nunca le veías una forma o un volumen. Ahora los nuevos videojuegos o a las nuevas películas animadas, tú puedes ver que ya aparece una figura real, ya aparece un cuerpo, ya tiene un volumen. Es lo mismo el área. El área es de una figura plana, ¿sí? Y el volumen es todo lo que le cabe adentro cuando juntamos todas esas figuras planas, ¿sí? ¿Sí estamos? sí, Sí, profe. sí. Entonces, ¿cómo contestaríamos este de abajo con lo que ya hicimos arriba? ¿Puedo calcular con una operación la longitud de un segmento? Pues solo es nada más es El ir número de... midiendo. Entonces no hay una operación, podemos decir que no hay operación para un solo segmento, solo podemos decir que podemos sumar del inicio al fin. El resultado pues va a ser Sí, lo que mida eso, en este caso sería 1 metro. Para el área del cuadrado sí, nosotros ya sabemos que la operación es L por L o L al cuadrado. ¿Cuál sería el resultado de multiplicar 1 por 1? Pero 1, metros cuadrados. Y aquí
calcula el volumen de un cubo, pues es lado por lado por lado o lado al cubo. En pocas palabras sería un metro cúbico. Ojo, no es lo mismo un metro cuadrado que un metro cúbico, ¿eh? No es la misma cantidad. Parece que es lo mismo, pero no. Un metro cuadrado, si tú estás ahorita en tu piso o en tu casa, ve el piso si tienes piso de cerámica o algo así. Los cuadritos representarían a lo mejor 30 centímetros. Si tú unieras 3 cuadritos por 3 cuadritos, aproximadamente nos estaría dando un metro cuadrado. Pero si te fijas es plano, ¿sí? Entonces imagínate que a ese metro cuadrado, ¿sí?, le das una altura de otro metro. Todo eso sería un metro cúbico, ¿sí? En todo ese metro cúbico, imagínate si lo llenas de agua, pues serían a lo mejor 1000 litros de agua, que no sería lo mismo que nada más en el pedacito del piso. ¿Sí estamos? Sí, Muy bien. Ahora las preguntas dice, si no hay un segmento, ¿cuánto medirá algo que no existe? Pues cero, ¿no? pues Porque no existe. Dice, ¿qué operaciones harías para calcular la medida de un segmento? ninguna. Ninguna, y no tendrá resultado. Entonces, si a mí no me dan por lo menos para el área 2 longitudes, no puedo sacar el área. Si no me dan 3 longitudes, no puedo sacar volumen. Y si no me dan la medida de la longitud, o no me dicen, te pueden decir, bueno, vas a medir A, pero no me dicen hasta dónde, si al punto B o al punto C, pues yo no voy a saber cuál es la longitud. Puedo decir que es 0, que solo estoy parado. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, Muy bien. Sí, Pero díganlo con ganas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar ahora sí con potencia. ¿Qué es una potencia? Es elevar algo a la n, ¿sí? Es un procedimiento en el cual se multiplican por sí mismo un número, en este caso que es la base, tantas veces como lo indique el exponente. Si se ve a lo mejor un poquito pequeño, aquí lo voy a escribir, ¿sí? Normalmente vamos a tener nosotros una letra o un número, ¿sí? Esa letra o número se le va a llamar base y va a estar acompañado de un prefijo, podemos decir un subíndice, un superíndice más bien porque está en la parte de arriba, que va a ser un número, y normalmente las potencias o el exponente empiezan a partir del 2. ¿Por qué? Porque se dice que todos los números pueden estar elevados a la potencia 1, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves que te dicen 1 a la 1, pues básicamente es lo mismo que 1, ¿sí? Pero si ya te dicen 1 al cuadrado, aquí sí ya tendrías que multiplicar 1 por 1. Al final todos sabemos que cualquier exponente que tenga 1, pues su resultado final va a ser 1. Pero ya cuando tú aplicas para bases o literales a partir del 2, pues vas a tener fórmulas diferentes. Entonces, en pocas palabras, una potencia le podemos llamar a este superíndice o a este exponente que va a ir acompañado o que acompaña la base. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, Sí, profe. sí, profe. Ese exponente puede ser un número positivo o negativo, ¿sí? O también puede ser una letra. Normalmente cuando nosotros hablamos de álgebra, podemos representarlo o la fórmula va a ser a la n, ¿sí? Esta n solo está expresando un número que no conozco, pero que puede ser cualquier número, tanto positivo como negativo. Y a va a ser la representación de la base. Puede ser una literal, o una letra, o un número. Entonces vamos a pasar un poquito a ver cómo se representan en estos casos. En estos casos yo tengo aquí mis exponentes. Aquí sería a la 1 y como dijimos a la 1 no es necesario que tú lo identifiques como a exponente a la 1. Si tú ves que no tiene exponente, tú debes de recordarlo. Sin exponente es 1, no es 0, porque vamos a ver más adelante qué pasa cuando hay un exponente 0. Entonces, dice, si yo elevo esa base al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a multiplicar ese mismo número 2 veces. ¿Qué pasa si yo tengo una base a la 0? 0 elevado al cuadrado pues sería como multiplicar 0 por 0. Aquí sería 3 por 3. ¿Qué valor tengo de multiplicar 1 por 1? 1, 1, ¿Y 0 por 0? 0, 0, 3 por 3. 9. 9, Muy bien. 9, Entonces, cualquier base elevada al cuadrado es multiplicar esa base por otra vez esa base. Pero ¿qué pasa cuando la tengo al cubo? Al cubo quiere decir que está elevado a la 3. En este caso sería 4 por 4 por 4. ¿Cuál va a ser el resultado? 4 por 4, 16. Por 4, 64. 64, 64. ¿Qué va a pasar con el 1? Pues va a ser 1 por 1 por 1. Y el resultado siempre va a ser 1. 1. Y cualquier base que sea 0, pues su resultado va a ser 0, pero la voy a poner aquí para que vayan viendo. 3 por 3 por 3, ¿qué me va a dar? 27, 27. 17, Muy bien. Ahora a la 4. ¿Cuántos 4 se van a multiplicar aquí? 4, 4. ¿Y el resultado cuánto sería? Sin necesidad de hacer lo anterior, si ya sabes que a la 3 es 64, pues ya multiplica solamente 64 por 4. ¿Cuánto nos da? 256. 256. Estos de aquí ya los voy a dejar como 1 y como 0, ya para no entretenernos tanto. ¿Y aquí qué va a pasar? Pues 27 por 3, 81, 81. ¿Sí? Pero se representaría 3 por 3 por 3 por 3. ¿Y aquí cómo se representaría? Pues igual, el 4 multiplicado 5 veces. ¿Y qué valor me daría? 1024, 1024. Y el 3 multiplicado 5 veces,
243. 243. ¿Sí? Entonces, prácticamente una potencia es simplificar ¿qué? Una multiplicación de un mismo número tantas veces indique la potencia. ¿Qué quiere decir? Que si a la 20 y yo sé que a vale 4, pues ¿qué es más cómodo? Poner a 4 por 4 por 4 por 4 y así hasta llegar a los 20, o simplemente decir 4 elevado a la 20. ¿Qué se les hace más fácil? 4 elevado a la 20. 4 elevado a la 20. Entonces, hay que nosotros simplificar un poquito las operaciones. ¿Qué significa una multiplicación en pocas palabras? Pues la multiplicación es una suma repetida también de varios números. Entonces, la multiplicación repetida ciertas veces de un mismo número, pues va a tener una simplificación que va a ser la potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa a la 5? Multiplicar Un número multiplicado 5 veces. 5. una base, que en este caso es un número, 5 veces, multiplicar una base 5 veces por sí mismo. ¿Qué resultados no cambiaron al ser utilizados en diferentes operaciones? El 1 y el 0. El 1 y el 0 son los únicos valores que no vamos a poder cambiar. Siempre que tú tengas una base que represente 1, su resultado siempre va a ser 1. Si esa base es 0, su resultado siempre va a ser 0. Y aquí hay que tener cuidado, porque pueden decir a alguien, el menos 1 también entra. No, porque ahí ya entraría la ley de los signos. 1 al cuadrado pues sería positivo, pero 1 al cubo sería negativo. 1 a la 4 sería positivo. ¿Sí estamos? Dice, si a es igual a 0 y me dan a exponente a la 10.080, ¿cuál sería el valor? Sin necesidad de sacar la calculadora. 0. Igual, 0. si a es igual a 1 y la operación me dice que a elevado a la 10.080, ¿cuál va a ser el resultado? 1. 1, sin necesidad de sacar la calculadora. Dice, de acuerdo con tus respuestas en el inciso C y D, el resultado será el mismo sin importar cuántas veces se repita la operación. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque como es un número multiplicado por, por ejemplo, el 1 por 1 nos va a dar infinitas veces 1 y el 0 igual. Podemos decir que el 1 elevado a cualquier potencia, como lo explica por ahí, ¿quién fue, Esther? Sí. Siempre nos va a dar 1 porque la multiplicación de la unidad por la unidad siempre va a ser 1. Y el multiplicar el 0 por sí mismo, pues siempre nos va a dar 0. Son los únicos números que al elevarlo a una potencia o un exponente, sus valores nunca van a cambiar. Ya de ahí los números tanto negativos, del menos 1 al menos infinito, podemos decir que las potencias las vamos a aplicar desde menos 1 hasta el infinito, ¿sí? Con excepción de el 0 y el 1. ¿Sí? De menos 1 todos los números pueden ser hasta menos infinito.
¿Por qué? ¿Por qué infinito? Porque pues hay infinidad de números, los números nunca se van a acabar. Tú puedes hacer cualquier cantidad que se te ocurra y va a existir. Pueden ser los metros de aquí a otro galaxia, a otro universo, dependiendo de lo que tú quieras verlo. Sí. Entonces, hasta aquí hay alguna duda de para qué o cómo vamos a utilizar las potencias. Hasta ahorita va fácil. ¿No? ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, No. eso me gusta. Ahora vamos a ver las operaciones básicas que se pueden hacer con las potencias. Ojo, me voy a brincar la suma y la resta. ¿Por qué? Porque la suma y la resta eh, las trataré de explicar al final, pero les voy a decir rápido el por qué. Suma y resta, en pocas palabras, lo que te dice es, haz la potencia y después suma. Pero ya cuando es el producto, que es una multiplicación de potencias, ahí ya hay una formulita, y esa formulita es esta, la de aquí de abajo. La fórmula me dice que si yo tengo dos bases iguales, en este caso A y A, que están multiplicándose y cada una tiene exponentes diferentes, tú vas a dejar la misma base y lo que vas a hacer es sumar sus exponentes. En pocas palabras, 5 elevado al cuadrado por 5 elevado a la 6, la base es la misma, la dejo y va a ser 2 más 6. Su resultado sería 5 a la 8. ¿Sí? Por aquí, dejen veo porque yo tenía, nada más que no sé si se me movió. Esto, ¿cómo puedes utilizar tú tu calculadora para sacar exponentes? Bueno, no sé qué tipo de calculadora tengas tú. Yo por aquí saqué unas fotos de las calculadoras más comunes. ¿Sí? En las calculadoras más comunes vienen este botón que es x al cuadrado. Si tú quieres multiplicar un valor al cuadrado, puedes poner 8, le picas ese botoncito y te va a dar 64. ¿Sí? En algunas vas a tener que poner 8, ese botón, y te va a poner arribita exponente a la 2 y ya después le das al cuadrado. En algunas calculadoras más viejitas, este es el signo que viene, x a la y. ¿Sí? X a la y, ¿qué quiere decir? Bueno, tú vas a poner el número y le vas a poner, por ejemplo, 5. ¿Sí? Aplastas ese x a la y en algunas, que son las que no tienen doble pantalla, ¿qué es doble pantalla? Que arriba sale la operación y abajo sale el resultado. Tú le pones, por ejemplo, a la 5 a la 5 y te va a borrar el 5 anterior. ¿Sí? Y ya solo le pones igual y te va a salir el resultado de 3125. En todas las más nuevas no hay casi ningún problema. Esta de aquí también es viejita, ¿sí? Pero ya las calculadoras que traían este signo, ya muchas tienen doble pantalla, ¿sí? Esta doble pantalla, arriba te pone la operación y abajito te pone el resultado. Entonces tú le vas a poner 5 exponente a la 5 y le das igual y automáticamente te lo pone. Y en estas que son las más nuevas vas a buscar este de aquí, x, y arriba viene como un cuadrito para que tú le pongas el exponente. ¿Sí? Ojo, hay que tener cuidado porque me he fijado que en varias calculadoras y más las viejitas, abajo dice exponente así abreviado, pero este exponente hace alusión a que estemos utilizando algo a la base 10, ¿sí?
10 a la tanto, 10 a la... Entonces no es lo mismo que lo que estamos viendo en este tema. ¿Sí la vamos a utilizar? Sí, pero más adelante. Si tú por ahorita no tienes tu calculadora, no te preocupes. Puedes ir revisando y también puedes ir checando. Este tema, la verdad, es muy difícil que no lo podamos hacer con calculadora porque es hacer muchas multiplicaciones y por el tiempo, pues sí nos llevaría más de lo deseado. Entonces, me voy a regresar un poquito a donde estábamos y si hay alguna duda de cómo se utiliza, pues ya me van diciendo. Pero básicamente cuando yo estoy multiplicando potencias con la misma base, sus exponentes se suman. ¿Sí? Esto nos va a servir mucho porque en álgebra, por ejemplo, si yo tengo x cúbica que multiplica a x a la 5, pues yo me fijo, las dos tienen la misma base, x la dejo igual y lo único que voy a hacer es 3 más 5. Al final tengo que el resultado de esto va a ser x a la 8. ¿Sí vamos un poquito bien? Sí, ¿Dudas hasta aquí? sí, ¿Cuándo voy a saber que es la misma base? Pues muy sencillo. La potencia puede ser diferente, sí, pero el número que tiene esa potencia siempre va a ser el mismo. Si tú te fijas, por aquí tengo decimales, por acá tengo fracciones, pero siguen siendo las mismas. Si aquí 3 cuartos y acá hubiera sido 3 quintos, ya no se puede hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esta base es muy diferente a esta otra. O volviendo a álgebra, si yo tuviera x cúbica que multiplica a y cúbica, x no es lo mismo que y. Ambas son literales, pero x es muy diferente a y. Es como yo decir, este es niña y este es niño, o viceversa. No se pueden hasta el momento juntar, ¿no? Porque son muy diferentes. Entonces sí hay que tener bien en claro eso. Tienen que ser idénticas, nada de, ay, se medio parecen, no. Tienen que ser idénticas. Vamos a ver un poquito de ejemplos y vamos a ver si queda claro. Dice, 2 al cubo por 2 a la 5 es multiplicar, en este caso, 3 veces el 2 por otras 2 veces el 2. En pocas palabras yo puedo decir que 2 al cubo por 2 al cuadrado es lo mismo que 2 a la 5. Y alguien va a decir, bueno, pues ¿para qué puso esto? Es nada más para hacer el cálculo. Si tú tienes tu calculadora por ahí, vamos a hacerlo. 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32, pero ya trabajé más que si yo solo le hubiera puesto 2 exponente a la 5. Por aquí puedo sacar a lo mejor mi calculadora de la de la computadora, y este es el exponente que les digo que no hay que usar, pero mira, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, todo lo que hice. Pero si yo me hubiera ido más rápido y le pongo 2 exponentes, si te fijas aquí me lo pone como las calculadoras de antes, a las 5 me da el mismo valor. ¿En cuál hice menos? ¿En el primero o en el segundo? en el segundo. Entonces vamos a utilizar un poquito esta forma es nada más para que tú veas todo el trabajo que sería hacerlo. Aquí ya tengo el valor, dice 5 al cuadrado por 5 a la 4, 2 más 4, el exponente sería 5 a la 6. Profe, pero este 6 de aquí no tiene exponente, ¿se podría sumar? Entonces el resultado
Díganme si estoy bien o estoy mal. Sería 6 a la 5 nada más. ¿Está correcto eso que hice yo? Sí, ¿Por qué sí? sí, maestro. Sí, porque en el número que no tiene exponente, pues se le agrega un 0. No, se le va a agregar un 1. Recuerden que les dije en lo anterior, cualquier base que no tenga exponente, aquí, su exponente imaginario es el 1. Entonces aquí va a ser 6 a la 5 por 6 a la 1. Aunque aquí no esté gráficamente, tú debes de acordarte. Cualquier número que no tenga el exponente aquí, quiere decir que es 1. Entonces sería 6 a la 5 más 1. Y el resultado sería 6 a la 6. Pero ¿qué pasaría si me ponen 6 a la 0? Pues su exponente ahí sí es 0. Ahí sí sería 6 a la 0. Entonces sería 5 más 0, 5. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? ¿Sí estamos? Sí, ¿Segurotes? Porque luego viene en el examen eso y nos puede perjudicar, ¿eh? 8 al cubo por 8 al cubo, ¿qué resultado voy a obtener? Ya sé que la base es 8, pero el exponente, ¿qué va a ser? 8 a la 4. No, es 3 más 3. ¿Cuál sería? 8 a la 6. 8 a la 6. ¿Sí? Muy bien. Aquí es 9 a la 5 por 9 al cubo. ¿Cuál sería la base? 9 a la 7. 9 a la 7, pero es 5 y 3. A la 8. 9 a la 8. 9 a la 8. Ahora aquí es 7 al cuadrado por 7 a la 6. La base es 7 a la 8. 7 a la 8. Muy bien. 7 a la 8. Entonces, no sé si por ahí está quedando claro. Sí, profe. Sí, hay que tener mucho cuidado, hay que ver los exponentes para saber qué es lo que voy a hacer. Lo único que hay que ver es, si el número que me está multiplicando no tiene exponente, lo más fácil en este momento es que tú se le agregues y le pongas 1. Porque muchos se van a ir con la idea que es 0 y no, es 1. ¿Sí estamos? Bueno, aquí dice, haz la operación y haz el resultado. Por ejemplo, aquí ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es lo mismo decir 2 por 6 que 2 elevado a la 6, ¿eh? Porque 2 por 6 es 12, pero 2 a la 6 no es 12, porque sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32 por 2, 64. ¿Sí? Y acá dice 2 a la 1 por 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 2 a la 1. ¿A qué sería igual? 64. Sería lo mismo que acá, pero yo lo puedo expresar de manera 2 a la 6. 2 a la 6. ¿Sí? Esta de arriba y esta son similares, solo que esta, como indica que hay exponentes, pues yo tengo que expresarlo como exponente. Esta de acá no me está haciendo referencia, yo sí puedo marcarle. De hecho, aquí también va a ser 64 si saco el resultado. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar acá? 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿es lo mismo? Sí, también serían 2 a la 6.
y al final también serían 64. Y 2 a la 3, 2 al cubo por 2 al cubo, pues es lo mismo. Simplemente cada vez lo estoy reduciendo más. Perdón, 2 a la 6. Entonces, si te fijas, este resultado de 64 yo lo puedo hacer de varias formas con exponentes, ¿sí? Unas más largas y unas más cortas que otras. ¿Cuál nos va a funcionar? Pues al final cualquiera nos va a dar el mismo resultado. Hay que tener cuidado porque en muchos de los exámenes te dice, indícalo en forma de exponente, porque mis alumnos son muy dados a quererme dar resultados, ¿no? Y a veces es simplemente poner 2 a la 6, pero son tan armados que me ponen 64, todo por no leer que era en forma de exponentes, ¿sí? Vamos en esta tablita que está un poquito más diferente. Si yo me fijo, el 9 está multiplicado 5 veces, cada una con exponentes diferentes. Quiere decir que mi base va a ser 9. Este de aquí es 2, este de acá es 4, este es 7 y este es 16. Este de aquí no tiene nada. ¿Qué exponente le daríamos? 1. ¿Cómo ves? Entonces vamos a ir sumando. 2 más 4, 6 más 7, 13 más 16, 13 más 16, 29, más 1, 30. Entonces esto va a ser igual a 9 a la 30. Todo esto lo puedo simplificar únicamente haciendo 9 a la 30. Ahora vamos con este de abajo. ¿Cuál sería la base? Sin miedo. 10. El exponente, ¿cómo quedaría? Este es 1000, este es 1 y este es 3. 1004. 1004. Nos quedaría 1004. Entonces 10 a la 1004. ¿Qué pasa? Los únicos que tienen ya sí un nombre en sí son los cuadrados y los cúbicos. Cuando es elevado a la 2 o elevado a la 3, nosotros podemos decir al cuadrado o al cubo. Pero ya después de ahí puede ser elevado a la 4, a la 5, al 1.000.000, porque no hay un nombre específico, ¿sí? ¿Cómo representarías tú este resultado en una multiplicación? 7 a la 41. Yo voy a poner estos. ¿Cómo lo representarías tú? O sea, a lo mejor puede ser 7 a la 10 por 7 a la 11 por 7 a la 10 por 7 a la 10. 10 más 11, 21 más 10, 31 más 10, 41. 41. ¿Pueden ser cualquier otros valores? Sí, tú se los puedes poner, no hay ningún problema. Siempre y al final te den 41 sumados. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí. Por ejemplo, este 23 de aquí de abajo. Si tú no lo quieres hacer tan largo, pues puede ser 23 elevado a la 22 por 23 elevado a la 1. Ya ahí ya tienes una expresión o una operación que me da esto de aquí. ¿Sí estamos? Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia? Bueno, lo anterior era potencias con la misma base multiplicadas entre sí. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una potencia como es aquí? 12 elevada al cuadrado, pero a esto lo vuelvo a elevar al cubo. Bueno, la operación que me guía esto
es a la m elevado a la n. ¿Y cómo voy a sacar esto? Pues la base va a ser la misma, va a ser a. Pero ahora en vez de sumar, voy a multiplicar m por n. Entonces, aquí la base sería 12, pero mi exponente sería 2 por 3. Y al final obtengo que el resultado de esto va a ser lo mismo que 12 a la 6. ¿Sí? Cuando yo a algo que ya tiene potencia le vuelvo a sacar potencia, ¿qué es lo único que se va a hacer? Multiplicar. Pues imagínate que yo tengo 12 a la 6 elevado al cuadrado y todo esto otra vez elevado al cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bien sencillo, la base es la misma, es 12 y voy a multiplicar 6 por 2. 12. Por 3. 36. 36. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se puede simplificar igual a 12 a la 36. No está tan difícil. Multiplicación de potencias con la misma base se suman. Pero ¿qué pasa cuando una sola potencia está elevada a otra potencia? Se multiplican. Vamos a ver, por ejemplo, aquí este problema. ¿Sí? Aquí vamos a aplicar un poquito de jerarquía. ¿Qué nos dice la jerarquía de operadores? Resuelve primero lo que tengas adentro de los paréntesis. 4 por 2. 8. 8 elevado al cubo por 4 por 2. 8 elevado al cuadrado. En estas de aquí, ¿se haría lo que acabamos de ver o se haría la suma o la resta? Perdón, la suma. La suma. La suma, entonces el resultado sería 8 a la 5. ¿Sí está claro? Porque los exponentes se suman. ¿En cuál de todas estas que tenemos aquí, el inciso A al H, se aplicaría lo que acabamos de ver? Potencia de una potencia. ¿En cuáles incisos? E y H. E y H, muy bien. ¿Cómo me quedaría el inciso E? La base es 2 y su potencia es 3 por 2. 6. Y quedamos que 2 a la 6, ¿a qué es igual? A 36. Sí. Si es 36 o es 32. Es 64. Ya ven, ninguno. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. Ahora dijimos que el inciso H, la base sería 3 y el exponente sería 2 por 3. 2 y 3. Y al final, ¿qué tendríamos? 3 a la 6. ¿Y 3 a la 6 cuánto nos da? No van a decir 18. 729. Muy bien. 729. Porque tengo alumnos. 6 a la 3 o 3 a la 6 va a ser 18. Y aquí entra algo bien fácil. 3 a la 6 es igual a 729. Pero 6 a la 3 será igual a 729. No. 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 Hay que tener cuidado con eso porque luego muchos alumnos me dicen, pero si los invierto van a ser lo mismo. No. Las potencias van a ser muy diferentes
Si tú tienes una base y un exponente, si los inviertes, no te van a dar lo mismo. ¿Sí? No es un complemento invertir los exponentes. Este exponente ahora lo convierto en base y esta base exponente me va a dar lo mismo, ¿no? Hay otra base y otro exponente que me den 729. Pues a lo mejor y sí, pero es muy raro. Por ejemplo, 2 a la 2 es 4, pero el único valor que me volvería a dar a esos 4 a la 1. Ya no habría otro. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Normalmente una base y un exponente elevado dan un único número. No va a haber algo o otra base diferente que me dé eso mismo. ¿O sí? ¿Alguien que me pueda decir? Que me corrija. Bueno, le avanzamos. Vamos a hacer, déjenme ver si lo puedo hacer más grande porque se ve chiquito. ¿Sí? 9 al cuadrado elevado a la 5, ¿qué valor me daría aquí? 9 a la 10. 9 a la 10. 3 al cuadrado elevado al cubo, ¿cuánto me daría? 3 6. a la 6. 3 a la 6. 7 a la 4, esto elevado al cuadrado, ¿cuánto me daría? 8. 7 a la 8. 8. Y 8 a la 5 elevado al cuadrado o a la 2, ¿cuánto me daría? 8 a la 10. 8 a la 10. Hasta aquí va fácil, ¿no? Sí, Sí. profe. Bueno. División de potencias. Si tú te acuerdas, desde un inicio te dije que hay algunas operaciones básicas que una es la inversa de la otra. Aquí la multiplicación, su inversa es la división. Si en la multiplicación sumábamos, ¿qué crees que vamos a hacer en la división? Pues algo bien sencillo. Vamos a restar los exponentes. Para ya no entretenerme más con todo lo que viene aquí de la exposición, me voy a ir directamente a la fórmula y dice, si tengo una base igual, tanto en el numerador como en el divisor, que lo único que cambian son sus exponentes, al final voy a obtener una base donde sus exponentes se van a restar. En este caso, imagínate que tengo a la 10 entre a la 6. ¿El resultado cuál sería? A la 4. 4. A la A la 4. ¿Por qué a la 4? Porque sería a exponente a la 10 menos 6. ¿Sí? Entonces, con que tú te acuerdes, cuando son multiplicación de exponentes, se suman. Y en la división, se restan. Así de sencillo va a ser esto. Siempre hay que tener en cuenta que deben de ser las mismas bases. ¿Qué pasa si yo tengo aquí a cuadrada entre b cuadrada? ¿Qué resultado tendríamos? 0. No sería 0, tendríamos a cuadrada entre b cuadrada. No se le puede hacer nada, ¿por qué? Porque esta base no es igual a esta otra. Entonces, a menos de que nos den los valores, podríamos saberlos. Mientras, se queda igual. ¿Sí está? Sí, profe. Bueno, ya por ahí la verdad me faltan muy poquitos. Nada más me falta esto que es la misma división de una potencia. Pero ¿qué pasa cuando el numerador, su exponente es más chico que el denominador? Imagínate que tengo a la 10
entre a la 12. ¿La negativo? Me va a dar un exponente negativo, sería a la menos 2. ¿Puede existir esto? Sí, también en las multiplicaciones. Imagínate que tengo a la 6 por a la menos 3. ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí lo único que va a generar es que 6 más menos 3, ¿qué resultado voy a tener aquí? ¿3? 3, muy bien, porque sería 6 menos 3, me da 3. ¿Sí está claro? Puede haber exponentes, tanto positivos como negativos o potencias. ¿Qué hubiera pasado que en este mismo ejemplo es a la 10 entre a la menos 12? ¿Qué pasaría? Ahí aplicarían la ley de los signos. Sí, y sería 10 menos por menos más Más 12. Entonces aquí el resultado aparentemente iba a ser más chico, pues no, porque como es negativo, se va a hacer más grande. ¿Sí? Lo único que te voy a pedir es que vayas contestando a partir de mañana o en esta semana todo lo que viene ahí en el libro, y cualquier duda en la semana la estamos checando y ya el próximo lunes te voy apoyando con lo que se fue generando de dudas. No te preocupes, si tu otro trabajo no lo entregas en la fecha, te vuelvo a repetir, la fecha es simplemente para tenerlos un poco ocupados en un cierto periodo de tiempo, pero si tú no lo puedes cumplir para ese periodo, no pasa nada, entrégala. A lo mejor sí baja un poco tu calificación, pero es muy poco. Si es horas o un día, no hay mucho problema, pero ya cuando es 2, 3, 4, una semana de diferencia a lo que se había pedido, pues ahí sí a lo mejor va a bajar el porcentaje que se indicaba ahí. ¿Por qué repito mucho esto? Porque luego, profe, es que no lo voy a poder entregar a tiempo, no lo entregué porque ya no era tiempo. Vuelvo a repetirles, es mejor entregar fuera de tiempo a no entregarlo. Entonces, si no hay dudas sobre el tema, lo vamos a dejar hasta aquí, y si hay dudas, por favor les pido que me comenten. ¿Dudas? No, profesor. Bueno, si no hay dudas, los dejo ya para que puedan descansar un poco y entrar a su otra clase. Un gusto saludarlo y seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Profe, Nos vemos. bye.